tardes, jóvenes. Esperemos a que ingresen sus compañeros, que de hecho están ingresando de a poquitos. Bueno, jóvenes, hasta que ingresen sus compañeros, yo la verdad que todavía no he revisado lo que ustedes trabajaron en el documento. Entonces, yo probablemente lo revise más tardecito. O sea, tal vez 5 de la tarde por ahí le echo un ojito al documento para ver cómo han avanzado y darle también una segunda ojeada del día de hoy. Pero ya se supone que ustedes tuvieron toda la mañana para trabajarlo, ¿no? Por ahí uno de ustedes creo que me dijo que ya le había colocado las referencias, entonces yo lo he de revisar. Traten que las referencias tengan que ver con el documento. Y bueno, entonces eso lo revisamos después para ver si hoy día avanzamos en las clases, porque igual estamos con ustedes, estoy más atrasado que con el resto de los paralelos. Estaban en clase, jóvenes, estaban en clase antes de venir a esta de aquí. No, porque el ingeniero Mayrino nos cambió la hora de clase para las 4 a 6. Ah, yo justo me iba a quedar trabajando con ustedes. Ya, entonces quiere decir que sus compañeros deberían de conectarse, pero no se han conectado. Bueno, bueno. Bueno, todavía son 3:05. Démosle unos minutitos más. A ver si aparecen sus compañeros.
Bueno, no sé si pudieron revisar el documento de lo que avanzamos ayer. Supongo yo que sí lo revisaron. Sí quedó con un poquito más de forma, pero todavía faltaban bastantes datos relevantes que tenían que investigar. Recuerden que el día de mañana tenemos que subir ese documento sí o sí. Entonces, trabajen hoy día, no se confíen. De hecho, tuvieron que haber trabajado hoy día. Yo, en el caso de ustedes, me hubiera amanecido ayer, pero bueno. Bueno. Ya, vamos comenzando, ¿no? Como les digo, después de esta clase, más o menos eso de las 5 voy a revisarles el documento. Trabajen allí en el Drive para que yo pueda revisar mientras ustedes siguen trabajando. Eso sería lo más conveniente. Bien, según mi bitácora, nosotros nos quedamos la última vez en el artículo 25. No sé si hicimos una actividad con respecto al artículo 25. Hicimos los grupos. Me hacen acuerdo cuando les hicimos los grupos. Que creamos unos rooms para que ustedes analicen el artículo 25. No se escuchó, si me dijeron algo, no se escuchó. No, ingeniero. Déjenme subir el volumen, a ver si es mi computadora. No, mi volumen está al 100%. No hice ningún grupo. No hice ningún grupo. Ya, déjenme ver. Ya, lo que pasa es que ahorita solamente hay 5 integrantes, entonces crearles un grupo minúsculo no tiene sentido. Ya, entonces miren, ahí tienen en pantalla el artículo 25. Voy a dejarlos que ustedes deliberen aquí. No les voy a crear grupos, sino que voy a dejarlos que ustedes deliberen aquí, que ustedes discutan y analicen cómo el artículo 25 se puede aplicar a la carrera que ustedes están desarrollando y también cómo lo aplican las grandes distribuidoras de software, ¿no? Entonces vean cómo el artículo 25 se acopla a su carrera, ¿verdad? Y pueden discutir allí. Yo, yo, yo le voy a bajar el volumen a mi computadora y ya ustedes discuten, ¿ya? Entonces tienen 4 minutos, 3, 4 minutos para analizar el artículo 25 y indicarme cómo el artículo 25 se aplica a lo que es su carrera, ¿no? Su carrera de desarrollo de software y también cómo las grandes empresas desarrolladoras de software aplican el artículo 25, que es un artículo que el Ecuador sí reconoce, ¿no? Entonces, ahí lo dejo para que ustedes deliberen. Pueden deliberar, tienen 4 minutos, ¿ya? Chacho, hello.
Chicos, ¿qué hay que hacer? No entendí bien, solamente escucho que dijo que hay que hacer como que, ¿cómo asimilas eso con el instituto? Por supuesto, el artículo 25. Hay que analizar ese artículo y saber cómo aplicarlo en nuestra carrera. ¿Cómo Algo están, así. jóvenes? Ya, deliberaron. Ya Comenté ¿perdón? en el ¿Sí? chat. Ya tienen una respuesta. Sí, me parece que dejé como 6, ahora solo veo a 4 de ustedes que se salieron. Salieron. Ya. Déjenme ver, pero déjenme ver si me pusieron la asistencia. Ah, ya, por aquí alguien me ha escrito, pero en privado. Ya. No se olviden de... Pero no han puesto ustedes su nombre ahí por el tema de la Es que asistencia. no sé si está bien. No importa si no está bien, lo que importa es que participen. Ya, la idea suya está más o menos. Más o menos. Ya, deliberaron, jóvenes. No deliberaron. Ya. Bueno, vamos a ver lo que dice su compañero. Su compañero, aquí uno de sus compañeros que ha dejado acá un mensaje, dice que el artículo... Ya, sí, lo que dice es que alguien de repente ve una buena idea que alguien ha hecho, sea software o sea hardware, y entonces él dice, esa idea está buena, la voy a copiar. Y entonces comienza a replicar la idea, y sin el permiso del autor, ¿no? Entonces dice que Kike está cometiendo un delito. Por medio de este artículo nosotros podemos, dice, defender las creaciones, tanto algo físico como código. Entonces sí está bastante aceptable, ¿sí? Lo que me acaba de escribir. Revisemos entonces. Ya, dice el artículo 25 tiene, el titular del derecho de autor tiene derecho de aplicar o exigir que se apliquen las protecciones técnicas que crea pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el artículo 25 los habilita a ustedes a que ustedes protejan su derecho de autor. Algo así como defenderse. ¿Y qué es lo que ustedes pueden hacer para defenderse? Dice, mediante técnicas, mediante la incorporación de medios o dispositivos de codificación de señales u otros sistemas de protección tangibles o intangibles. Es decir, pueden utilizar hardware o software para protegerse, ¿no? Entonces, y pueden utilizar codificación. O sea que si ustedes encriptan su programa para que no sea copiado y que no se pueda utilizar, están en su derecho. ¿Qué más dice? Ya, dice, los actos de importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios, puesta en circulación de cualquier otra forma de facilitación de aparatos o medios destinados a descifrar o decodificar las señales codificadas, o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios de protección aplicados por el titular del derecho de autor, realizados sin su consentimiento, serán asimilados a una violación de derecho de autor. Entonces, lo que dicen es que si alguien se inventa un método para vulnerar la seguridad que ustedes pusieron, está cometiendo un delito, ¿no? Más o menos lo que decía su compañero. Ya, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando ustedes hagan su software, ustedes pueden poner un sistema de licenciamiento
pueden ponerle clave, pueden poner, no sé si ustedes han visto que hay unas llaves USB. No entiendo muy bien cómo funcionan las llaves USB, pero son bastante seguras, ¿sí? Entonces, crean llaves USB, crean licenciamiento, cuentan números de usuarios, ¿verdad? Todo eso que ustedes implementen en su software es legal. Y si alguien, por ejemplo, inventa un programa para violar la seguridad, entonces está cometiendo un delito. ¿Dónde ustedes han visto esto? Cuando ustedes se instalan el Windows, y ustedes bajan esos crackers, ¿verdad? Que craquean la clave de Windows, entonces ustedes están utilizando una herramienta que viola los derechos de autor, ¿no? Entonces, esa es la manera como esto de aquí se aplica a las grandes empresas. Las grandes empresas como Microsoft protegen sus productos con un sistema de licenciamiento. Podría ser muy seguro si ellos quisieran, pero al mismo tiempo hay delincuentes que crean software que craquea las claves, ¿verdad? Y a veces el peligro de este software no es que craquee la clave y está haciendo un delito. A veces el peligro de este software es que craquean las claves, pero cuando usted cree que ha abierto el Windows, ellos le dejan un troyano dentro de su equipo para robarle su información. Entonces, ese es el riesgo con este tipo de programas que craquean los equipos, ¿no? Ya, entonces eso era lo que ustedes tenían que analizar el artículo 25. Como ven, se relaciona muy bien con su carrera. No sé si alguno de ustedes quiera indicar algo. ¿Sí? ¿Así lo habían pensado, así lo asimilaron o no habían entendido así el artículo 25? Sí, más o menos algo así era lo que tenía en mente. Ya, entonces, eso era. Entonces, como esto es algo que se aplica, o sea, a mí me gusta el artículo 25 porque les da la seguridad a ustedes de que pongan seguridades y también de que ustedes sepan que si alguien viola los sistemas que ustedes han hecho, ustedes pueden reclamar sus derechos de autor. Bien. El artículo 26 dice que también constituye violación de los derechos establecidos en este libro cualquiera de los siguientes actos. Remover, alterar sin autorización correspondiente información electrónica sobre el régimen de derecho. Es decir, cuando de repente ustedes en su equipo o su software indican, ¿verdad?, su copyright y de repente alguien se los quita para poder venderlo, comercializarlo. B. Distribuir, importar, comunicar al público original o copias de la obra sabiendo que la información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido removida, alterada o sin autorización. A mí me recuerda cuando ustedes antes iban, no sé, allá, me imagino que todavía hay, en Daule, pero acá en la bahía uno iba a la bahía y compraba las películas antes, ¿no? Ahora se las baja de internet, pero antes uno iba, compraba las bahías en los CDs y los discos de juego que ustedes compran también en estos lugares vienen ya decodificados, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a vender juegos que ustedes saben que han sido decodificados, ustedes también están cometiendo un delito porque están perjudicando a un tercero. Entonces, eso es lo que habla el artículo 26. Se entenderá por información electrónica aquella incluida en las copias de las obras que aparece en relación con una comunicación al público de la obra que identifica la obra, el autor, los titulares de cualquier derecho de autor o conexo, o la información acerca de términos y condiciones de utilización de la obra, así como el número de códigos que representa dicha información, ¿no? Entonces, si esto viene con el original y ustedes lo alteran para decirle, no, llévate este programa que sí, que es libre, entonces ustedes estarían cometiendo un delito. Bien, artículo 27 dice, el derecho exclusivo de explotación o separadamente de cualquiera de sus modalidades es susceptible de transferencia y en general todo acto o contrato previsto en esta ley o posible bajo el derecho civil en caso de transferencia a cualquier título, el adquiriente gozará y ejercerá la titularidad. La transferencia deberá especificar las modalidades que comprende de manera que la cesión de derechos de reproducción no implique el derecho de comunicación pública ni viceversa, a menos que se contemple expresamente, ¿no? Entonces ustedes cuando hacen un producto, de repente ustedes, es muy bueno el producto, pero ustedes no saben cómo hacerlo llegar al público, ustedes contratan a un tercero para que lo lleve al público, entonces ustedes pueden hacer un contrato donde este tercero lo puede distribuir, ¿no? Pero tiene que estar el contrato muy claro en cuanto a qué nomás puede hacer este tercero para que ustedes no tengan este problema.
Ya, por ejemplo, el derecho de reproducción, o sea, cuando ustedes venden un software, ¿verdad? Eso le da derecho a reproducir el software, o sea, a ejecutarlo en su computadora, pero eso no le da el derecho a comunicarlo, ¿verdad? O sea, hacerlo público, ni tampoco a comercializarlo, ¿no? La enajenación sobre el soporte material no implica la cesión o autorización alguna de respecto del derecho del autor sobre la obra que incorpora. Esto quiere decir que si el medio en el cual está almacenado el software no es suyo, digamos que usted es el software, entonces él le trae un CD y ustedes graban el software en el CD, a pesar que el CD es de la otra persona, ¿verdad? Eso no lo hace que tenga derecho sobre su programa, ¿no? El derecho sobre su programa es suyo y es intransferible, ¿no? Es válida la transferencia de derechos de explotación sobre obras futuras si se determina particularmente por su género. En este caso, el contrato no podrá durar más de 5 años, ¿no? Entonces, si ustedes son buenos programadores y una persona dice, oye, tus programas son buenos, yo quiero comprar los programas que tú hagas a futuro, porque sabe que con eso va a hacer plata, ustedes sí pueden otorgar un derecho de explotación, pero no más allá de 5 años, porque de lo contrario eso sonaría a esclavitud, ¿no? Entonces, no hagan eso allí, ¿no? O sea, solamente la ley permite 5 años porque más o menos 5 años es un tiempo razonable para tener una relación con alguien. Bien, aquí tenemos los artículos 28 y 29. Estos artículos de aquí son exclusivamente sobre los programas de ordenador, ¿no? Entonces son, de toda esta ley, estos son los programas, mejor dicho, los artículos que hablan específicamente de programas de ordenador. El artículo 28 dice que el programa de ordenador se consideran obras literarias, o sea que todos los artículos anteriores que hablaban sobre las obras se aplican para los programas, es por eso que nosotros los vimos, y se protegen como tales, ¿no? Dicha protección se otorga independientemente de que se hayan sido incorporadas en un ordenador o cualquiera sea la forma que estén expresadas. Entonces, puede estar en una servilleta, en una hoja, en la memoria, en un disco duro, en un pendrive, de todas las maneras que sea, eso de allí está protegido. En la forma que estén expresados, ya sea legible por el hombre o código de máquina. Incluso el código de máquina o código objeto, es decir, esos ceros y unos, esos también están protegidos. Si alguien dice, no me llevé tu fuente, me llevé el código objeto, ese código objeto también tiene derechos de autor. Ya sean programas operativos o programas aplicativos, o sea, si ustedes hacen un sistema operativo o si hacen un Word, ambos están protegidos. Incluye los diagramas de flujo, los planos, manuales de uso y en general aquellos elementos que conforman la estructura, secuencia y organización del programa. Entonces, si usted hizo una lluvia de ideas, si usted hizo un diagrama de flujo, si usted hizo un diseño top-down, si usted hizo un algoritmo o un pseudocódigo, o usted garabateó una hoja, todo eso es parte de lo que se considera un programa de ordenador y todo eso de allí está protegido, ¿no? Entonces, eso identifica todo lo que abarca el programa de ordenador. El artículo 29 dice, el titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra, se considerará titular salvo prueba en contrario a la persona cuyo nombre conste en la obra o copias de uso formal, ¿no? Entonces, el titular es el que gestiona la creación del programa. Dicho titular, además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad de decidir sobre su divulgación. Es decir, este titular que encargó la obra, ¿verdad? Él puede decidir cómo se va a manejar ese programa. El productor tendrá derecho exclusivo de realizar, autorizar, prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa y de programas derivados del mismo, o sea, el programador tiene este derecho. Y las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y productores, ¿no? Entonces, el productor viene a ser el desarrollador que hace el programa, ¿verdad? Y el titular viene a ser el que le paga al programador para hacer el programa, ¿no? El titular lo explota, el programador lo construye. El programador dice, yo puedo decidir qué hace o qué no hace el programa y el titular lo puede hacer el dinero. Más o menos así es la idea. Bien, artículo 30. La adquisición de un ejemplar de programa de ordenador que haya circulado lícitamente autoriza a su
propietario realizar lo siguiente. O sea, el artículo 30 dice, si usted compra un software legal, ¿verdad? Y usted es un usuario de ese software, usted puede hacer lo siguiente. Una copia de versión del programa legible por máquina, código objeto con fines de seguridad o resguardo. Es decir, si usted compra un CD de manera legal, ¿verdad? Entonces usted puede sacarle una copia de ese CD por si acaso el original se le da. B. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa. Es decir, si usted compra un programa, obviamente tiene derecho de reproducirlo en su computadora, que se cargue la memoria, que ejecute, y una vez que usted termina puede apagar la computadora y eso se borra de la memoria. C. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal siempre que se limite el uso normal previsto en la licencia. El adquiriente no podrá transferir ningún título de soporte que contenga el programa, así adaptarlo, ni podrá utilizar de ninguna otra forma sin autorización expresa de las reglas generales. El artículo C dice lo siguiente, yo compro un programa, por ejemplo, compro un Word, y ahora yo compro el Word y yo vendo computadora. Entonces yo compro el Word, lo instalo en mi computadora y vendo la computadora. ¿Sí? Yo no puedo vender la computadora con el Word, ¿verdad? Porque el Word tiene otro autor. Entonces yo puedo vender la computadora sola, pero no puedo vender el Word solamente porque yo compré la licencia. Porque la licencia no me autoriza a instalarlo en una máquina que se cree un producto que podría yo llamarlo la computadora oficina y yo lo vendo y ahí va el Word. ¿Sí? La única manera que podría hacer eso es si el que me vendió el software me autoriza a mí para hacer eso. Y obviamente si me lo autoriza me va a cobrar un poquito más caro. Y sí hay ese tipo de contratos. Normalmente hay empresas que venden computadoras que ya viene con el Office y ya viene la licencia incluida. ¿Sí? Y le sale un poquito más barato al que vende los equipos, ¿no? Porque normalmente el usuario no la compra. Entonces, lo que hace la empresa que vende software, ¿verdad? Dice, bueno, si ya lo va instalado, si de repente le bajamos un poquito el precio para que el productor sea nuestro socio en hacer que las personas se licencien, ¿verdad? Entonces le podemos bajar un poquito porque sabemos que si las vende así nomás, igual nos va a perjudicar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el literal sí. Dice, se requerirá autorización del titular de los derechos para cualquier utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas a través de redes u sistemas análogos conocidos o por conocerse. Por ejemplo, si yo aquí les doy un curso de, no sé, de Photoshop, ¿verdad? Entonces, a mí me dieron la licencia Photoshop para que yo la use, pero no me dieron la licencia de Photoshop para que yo lucre a través de Photoshop, ¿no? Obviamente, como esto no perjudica a las empresas, no van a tomar acciones legales contra mí, porque si yo doy un curso, obviamente las personas que les doy el curso van a querer comprar el producto. Entonces, se van a hacer de la vista gorda si no los perjudica. Pero si los perjudica, probablemente van a tomar cartas en el asunto. Bien, artículo 31. No se considera que existe arrendamiento de un programa de ordenador cuando éste no sea objeto esencial de dicho contrato. Se considera que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato dependa directamente del programa ordenador suministrado en dicho objeto, como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente. Lo que quiere decir aquí es de que ustedes no arriendan el programa, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no estoy muy seguro de darles un ejemplo. Por ejemplo, para utilizar Zoom, ¿verdad? Si yo quiero utilizar Zoom, tengo que pagar la licencia de Zoom, ¿sí? O sea, no puedo utilizar Zoom de gratis. O sea, hay un demo que dura 40 minutos, pero si yo quiero utilizarlo de largo, tengo que utilizar, o sea, tengo que pagar la licencia de Zoom. Porque para usar Zoom, tengo que pagar la licencia de Zoom porque es algo esencial, o sea, es el uso de Zoom. Sin embargo, si yo vendo computadoras, entonces cuando vendo las computadoras no necesariamente le vendo el software, le vendo la computadora porque lo que vendo es la computadora, no el programa. Pero el otro punto de vista es cuando yo voy a un cyber, y yo alquilo la computadora, a mí no me dan la computadora sin software, ¿verdad? Si yo digo, oiga, ¿y qué pasó? No tiene sistema operativo, no tiene Word, no tiene internet.
ah, no, es que los programas se alquilan aparte. Entonces, si yo alquilé la computadora, no la alquilé para tener el hardware, la alquilé para tener su funcionalidad con los programas estándar que normalmente los usuarios utilizan. Entonces, aquí, el uso del programa, o sea, que el programa esté con el producto final, que es el alquiler de la computadora, aquí sí sería esencial, ¿no? O sea, imagínense que ustedes van a un server y el programa no tiene absolutamente nada. No tendría sentido alquilar. Entonces, hay alquiler de software exclusivamente como software, ¿verdad? Hay aquí, hay alquiler o venta de equipos que no tienen que incluir el software, y también hay productos que se ofrecen como un producto funcional que incluyen el software y que obviamente tiene que estar el software allí, ¿no? Entonces esto es lo que está relacionado al artículo 31. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta? No, ingeniero. No, ya estamos poquitos hoy día. Voy a reportar eso, porque estamos poquitos. Ya yo ya he venido reportando en mis informes, pero lo voy a reportar. Cosa curiosa, no fue con ustedes, fue con otro curso. Cosa curiosa es que yo terminé otro curso con 7 alumnos, pero cuando cogí la asistencia, tenía 11 asistencias. Entonces tenía 7 alumnos y tenía 11 asistencias. Sin embargo, de esos alumnos, 2 eran hermanos, ¿verdad? Entonces se darían 8, ¿verdad? Y 2 parece que eran novios y estaban en la misma computadora, entonces serían 9. Pero de todas maneras me salieron 2 más. O sea, 2 que entraron, pusieron la asistencia y se fueron. ¿Sí? Entonces ya estoy considerando un poco ver a quiénes les considero la asistencia. No estoy pensando en tomar la asistencia al final, ¿verdad? Para que no exista este tipo de astucia criolla o astucia del estudiante. Sí, generalmente los docentes a veces nos damos cuenta cuando los estudiantes ponen un poco su astucia, pero a veces, por no pecar, ¿verdad? Nos hacemos así como que no nos hemos dado cuenta. Bien. Vámonos al artículo 32. El artículo 32 habla de las excepciones del derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31. Dice que las excepciones del derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son las únicas aplicadas con respecto a los programas de ordenador. O sea, hay excepciones de los derechos de autor, pero solamente aplica para los programas. O sea, estos artículos que hemos visto son los que están un poco íntimamente ligados a los programas, ¿no? Las normas contenidas en el presente párrafo se interpretan de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos, ¿no? Entonces ahí hace una aclaración para que alguien no vaya a utilizar estas excepciones de los artículos 30 y 31 para poder tener una llave para los demás artículos que se aplican para las obras de autor. 33. Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual, el director o realizador, autores de argumento de la adaptación y guión y diálogos, autor de la música compuesta especialmente para la obra, dibujante en caso de diseño animado, ¿no? El artículo 43 tiene que ver con obras audiovisuales. Artículo 34. Sin perjuicio de los derechos de autor de las obras preexistentes que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra audiovisual se protege como obra original. Es decir, hay una obra, sobre esta obra se hace una nueva obra, pero esta nueva obra tiene un nuevo autor. Se basó y tuvo que pedir permiso en la original, pero la nueva obra tiene un nuevo derecho de autor, ¿no? No es el primero. Ya esta obra como tal es una nueva obra. Los autores de obras preexistentes podrán explotar su contribución en un género diferente, pero la explotación de la obra en común, así como las obras especialmente creadas para la obra audiovisual, corresponderá en exclusiva al titular conforme el artículo siguiente, ¿no? Entonces es lo que les acabé de decir. Artículo 35. Se reputa titular de la obra audiovisual al productor. Esto es la persona natural o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Se considera productor salvo prueba en contrario a la persona natural o jurídica cuyo nombre aparezca en dicha obra
de la forma usual, ¿no? Entonces ahí hay una diferenciación entre el titular y el productor. Dicho titular, además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales de la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación, ¿no? Entonces el titular es el que puede divulgar eso allí. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las estipulaciones, reservas expresadas entre autores y productores. Todo esto es cuando no hay un mutuo acuerdo entre el autor y el productor. Entonces el titular de la obra es el que la puede explotar, ¿no? Si es que no tienen un contrato que especifique una cosa diferente. Bien, sobre las obras arquitectónicas, a mí me parece curioso un poquito esto de aquí, de lo que vimos, aunque no tiene netamente que ver con software, ¿no? Bien, artículo 36. El autor de las obras arquitectónicas podrá oponerse a las modificaciones que alteren la estética o funcionalidad de su obra. Para que las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o con posterioridad a ella se requiere una simple autorización del arquitecto autor del proyecto, quien no podrá negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su obra. Entonces aquí el artículo 36 nos dice que el arquitecto que hace un edificio puede oponerse a que modifiquen su obra, ¿verdad? En el caso de que alguien quiera modificar su obra, tiene que pedirle permiso al arquitecto para que él autorice hacerla, ¿no? Cuando esta autorización es algo así sencillo, simple, normalmente el arquitecto pues dice, sí, háganle nomás. Pero si es algo más complejo, entonces él puede negarse. La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquiriente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito del autor en los términos en que él señale de acuerdo a la ley del ejercicio profesional de arquitectura para utilizarlo en otras obras. Entonces, cuando yo contrato a un arquitecto y me hace un plano, yo tengo el derecho de ejecutar ese plano, o sea, de construir el edificio, pero si yo quiero ese mismo plano, utilizarlo para construir otro edificio, entonces tengo que pedirle permiso al arquitecto, ¿no? Para, como quien dice, volver a utilizar el trabajo que él ya hizo. Obras plásticas y de otras obras. Artículo 37. El adquiriente de un objeto material que contiene una obra de arte, salvo pacto en contrario, tiene derecho a exponer públicamente la obra a cualquier título. O sea, si yo compro un cuadro, lo puedo exponer. Es lo que dice el artículo 37. Artículo 38. Si el original de la obra de arte plástico, el manuscrito original del autor o compositor fuese revendido en pública subasta, o si en dicha reventa interveniera directa o indirectamente un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al autor o a sus herederos, según corresponda, la participación equivalente al 5% de precio de venta, salvo pacto en contrario. Este derecho es irrenunciable e inalienable. Es decir, hago una obra, la venden en una subasta y entonces yo como autor participo en un porcentaje de esa venta. Ya, artículo 39. Los responsables de establecimientos mercantiles, el comerciante o cualquier otra persona que haya intervenido en la reventa será solidariamente responsable con el vendedor por el pago de este derecho y debe notificar la reventa en la sociedad de gestión correspondiente o en su defecto al autor o a sus derechohabientes en el plazo de 3 meses acompañado de la documentación pertinente para la práctica de la liquidación. Es decir, se vendió la obra en la subasta, ¿verdad? El vendedor me tiene que pagar, pero también el comerciante que intervino en esa reventa también tiene que participar en ese porcentaje del 5%. ¿Por qué lo hace? Para que no haya una sola persona, sino que haya dos personas, ¿verdad? Y como hay dos personas, entonces entre que las dos personas se pongan de acuerdo para violar la ley, es un poco más difícil. No digo que no lo puedan hacer, pero ya se están complicando dos, están violando la ley. Entonces es un poquito más difícil. Es algo así como una seguridad. Por lo menos así yo lo interpreto. Bien, el retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la misma persona luego de su muerte de sus causavientes. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se relaciona únicamente con fines científicos, didácticos o culturales o con hechos acontecimientos de interés público que se hubiese desarrollado en público. Es decir,
un cuadro personal o un busto no puede ser puesto al público, sino que necesita la autorización de la persona o, si está muerta, de sus herederos, ¿no? Pero si se trata, por ejemplo, de una persona histórica, entonces ahí sí puede ser puesta en público, ¿no? Sí, más o menos es que este artículo como que tiene que ver un poquito con con los derechos de privacidad. Artículo 41. El autor de una obra fotográfica o realizador de una mera obra fotográfica sobre una persona deberá contar con la utilización de la persona fotografiada y de su muerte y de sus causavientes para ejercer sus derechos de autor o conexos según el caso. La autorización deberá constar por escrito y referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen. No obstante, la utilización de la imagen será lícita cuando se haya sido captada en el curso regular de acontecimientos públicos, responda a fines culturales o informativos o se realice en asociación de hechos o acontecimientos de interés público. Artículo 41, habla sobre las fotos. Miren ustedes que si les toman una foto, por ejemplo, yo les digo, les tomo una foto para el instituto y de repente sale su foto publicada en el Universo. Entonces, eso de allí ustedes podrían demandarme porque no es el propósito para el cual les tomé la foto. Si usted le toma una foto, por ejemplo, a su enamorada, dice, ah, miren, mírame esta foto, ya esta foto la quiero para mí, y de repente esa foto aparece publicada en redes sociales, entonces usted puede mandarlo porque usted no autorizó sus fotos para redes sociales. Ahora que sí, yo voy a tomar una foto a un perrito que está por allí, y usted cruzó mientras yo tomaba la foto, pues eso no es un delito porque eso fue una casualidad que usted pasaba por ahí y era un lugar público, ¿no? Lo mismo que si yo estoy tomando una foto de, no sé, un accidente de tránsito y usted pasaba por ahí y le tomé la foto, tampoco no es culpa, o sea, no tuve intenciones de tomarle la foto, sino que usted pasó por ahí y fue casualidad. Entonces, en esos casos, ¿verdad? En esos casos, sí se puede hacer uso de la foto. Eso es lo que nos dice el artículo 41. Las excepciones establecidas en el inciso precedente no afectan los derechos de autor sobre la obra que incorpore la imagen. ¿Sí? Bien, entonces uno es dueño de la foto. Si el que toma la foto es dueño de la foto, pero la persona que aparece en la foto también tiene sus derechos. Artículo 42. Derechos de autor se transmiten a los herederos legatarios conforme a las disposiciones del Código Civil. Es decir, que usted tiene un derecho de autor y eso puede ser heredable. Si usted hace un programa, sus hijos pueden heredar los beneficios de su programa. O si hace una obra o si escribe un libro. Artículo 43. Para autorizar cualquier explotación de obra por el medio que sea, se requerirá el consentimiento de los herederos que representen la cuota mayoritaria. Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del rendimiento económico total los gastos efectuados y le entregará la participación que le corresponde a quienes no hubieran podido expresar su consentimiento. El artículo 43 más o menos expresa lo siguiente. Yo hago, bueno, no pongamos, un autor hace un libro, ¿verdad? El autor hace un libro, no, pongámoslo un cuadro, el autor hace un cuadro. Entonces el autor ya no está en esta vida y deja a 5 hijos. Entonces los 5 hijos dicen, oigan, ¿saben qué? Pongamos la obra en exposición para hacer dinero. Entonces 3 de los hijos son ambiciosos y dicen, sí, pongámoslo. Y 2 dicen, no, la memoria de mi padre no lo voy a hacer. Entonces los 3, como son mayoría, ellos deciden y dicen, pongamos la obra en exposición. Ponen la obra en exposición y esa obra en exposición les permite ganar $500. ¿Sí? Después de pagar todo, ganan $500, ¿no? A pesar que los 3 decidieron exponer la obra y ganar los $500, ellos deben repartir para 5. Es decir, que a los hermanos que no estuvieron de acuerdo le deben de dar parte de su ganancia, ¿verdad? Porque ellos también tienen derecho sobre esa obra. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo 43. Artículo 44. Los contratos sobre autorización de uso o explotación de obras por terceros deberán otorgarse por escrito, sean onerosos, durarán el tiempo determinado en el mismo y sin embargo podrán renovarse indefinidamente de común acuerdo de las partes. Es decir, que yo hago un programa y utilizo un tercero para que lo comercialice. Yo le digo, ¿sabes qué? Te doy los derechos por un año para que los comercialices. Entonces, esa persona solamente tiene los derechos por un año. Pasado el año ya no puede comercializar el programa. Sin embargo, si esta persona me hizo ganar dinero, me llevo bien con esta persona, confío en esta persona, le digo, ¿sabes qué? Renovemos el contrato por un año más. Entonces podemos hacer
renovación de contrato, ¿no? Eso dice el artículo 44. Artículo 45. Por cierto, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? No. Si no hay preguntas, continuamos, ¿no? Estoy avanzando un poquito rápido porque estamos atrasados, ¿verdad? Y también ya mismo culminamos un poquito todos estos artículos que tienen que ver con el derecho de autor y pasamos a otros artículos que también están en el pensum de ustedes, ¿no? Bien, artículo 45. Las diversas formas de explotación de una obra son independientes entre sí. En tal virtud, los contratos se entenderán circunscritos a las formas de explotación expresamente contempladas en el ámbito territorial establecido en el contrato. Se entenderán reservados todos los derechos que no hayan sido objeto de estipulación expresa y en defecto de disposición sobre el ambiente territorial se tendrá como tal el territorio del país donde se celebró el contrato. Ya, entonces yo tengo un programa y digo a una persona, oye, te permito que tú explotes mi programa por CD. Por acá hay otra persona que me dice que él va a vender el programa por una página web. Entonces yo le digo, te hago un contrato de explotación por página web. Por acá otra persona dice, no, ¿sabes qué? Yo te propongo que ese programa se explote descargándolo de la nube. Entonces yo digo, ya está bien. Entonces tengo muchos contratos de explotación, pero el medio por el cual se explota el mismo producto es diferente. Entonces, cuando yo hago un contrato, un derecho de explotación y se lo doy a una persona, estos derechos son independientes del medio. Entonces, yo tengo exclusividad por un medio, por acá tengo exclusividad con otro medio y por acá tengo exclusividad por otro medio. Entonces, no estoy perjudicando, ¿verdad?, a la persona que le dio los derechos de explotación. La cesión del derecho de reproducción implicará la del derecho de distribución mediante la venta de los ejemplares cuya reproducción sea autorizada, cuando ellos se deduzcan naturalmente del contrato o sea indispensable para cumplir su finalidad, ¿no? Entonces, si yo a alguien le doy el derecho de reproducción de un libro que yo he creado, obviamente si le doy el derecho de reproducción, también le estoy dando el derecho de distribución. A no ser que yo en el contrato ponga, tú solamente los produces y otra persona los distribuye, ¿no? Entonces, si se sobreentiende que una persona fabrica algo y por ahí mismo lo vende, eso está sobreentendido. Artículo 46. La cesión exclusiva de derechos de autor confiere al cesionario el derecho de explotación exclusiva de la obra oponible frente a terceros y frente al propio autor. También confiere al cesionario el derecho de otorgar cesiones o licencias a terceros y celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación de la obra sin prejuicio de los derechos morales correspondientes. Es decir, que se puede ceder los derechos de autor, ¿verdad? Y cuando se ceden los derechos de autor, la persona a quien se le cedió los derechos de autor, a su vez puede crear otro tipo de cesión como tipo licencias, ¿no? Entonces es como que usted le está cediendo todos los derechos. La cesión no exclusiva, el cesionario está autorizado a explotar la obra en forma establecida en el contrato. Entonces, si ustedes no quieren que el cesionario o quien le cedieron los derechos de autor no abuse, tienen que poner exclusivamente en el contrato cómo puede explotar la obra, para que no exista después, no existan conflictos con ustedes como autores. Bien, artículo 47. Sin perjuicio de lo prescrito respecto a las obras creadas bajo la relación laboral de dependencia, es nula la cesión de derechos patrimoniales sobre el conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato y que éste no exceda 5 años. Igualmente es nula cualquier estipulación en el cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. Artículo 48. El titular de los derechos de autor puede igualmente ceder a terceros licencias de uso no exclusivas e intransferibles. La adquisición de copias de obras que se realicen junto con la licencia correspondiente implicará el consentimiento del adquiriente a los términos de tales licencias, ¿no? Artículos 47 y 48 tienen que ver mucho con su carrera. No sé si en la siguiente clase hacer una actividad con estos artículos 47 y 48, porque tiene que ver con su carrera. Por lo tanto, estos de aquí no se los voy a explicar, sino que en la siguiente clase voy a
preguntarles, voy a dejar que ustedes los examinen y que ustedes en las siguientes clases me den un aporte, así como hicimos con el artículo 25, que qué es lo que ustedes entienden por este artículo 47 y 48 y cómo ustedes pueden aplicar el artículo 47 y 48 a su profesión, a su carrera, ¿sí? Entonces, aquí hay el artículo 47 y 48 habla unas cosas bastante importantes con respecto a su carrera. Ya, entonces se los voy a dejar pendientes allí, ¿no? Entonces, ustedes me van a explicar a mí el artículo 47 y 48. Artículo 49. La persona natural o jurídica que hubiese encargado artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos u obras susceptibles de publicación a través de periódicos, revistas u otros medios de difusión pública tiene el derecho de publicar dichas obras en el medio de difusión previsto en el encargo, así como la autorización de prohibir la utilización de la obra por medios similares o equivalentes a los de su publicación original, que queda salvo los derechos de explotación del autor en medios de difusión diferentes que no entrañen competencia con la publicación original, ¿no? Entonces, si ustedes se encargan un artículo periodístico, ¿verdad? Esto significa que este artículo tiene el derecho de ser publicado por un medio de difusión, ¿verdad? De la persona que les encargó el artículo. Y esta misma persona, a su vez, puede prohibir que ustedes publiquen esa obra que ustedes le hicieron para esa empresa en otras empresas de similares características. O sea, si yo hago un artículo para la revista Vistazo, por ejemplo, entonces ese mismo artículo no puedo hacer que lo publiquen en el Extra, ¿no? Aunque son son medios diferentes, ¿verdad? Pero la idea es que si me contratan a mí por un artículo, entonces también estoy vendiendo la exclusividad de ese artículo y obviamente no puedo explotar ese artículo de manera que la empresa a la que se lo vendí sea afectada. Si yo hago algo exclusivo para Vistazo, ese mismo artículo no puede aparecer en otra revista, porque ¿dónde está la exclusividad? Eso es lo que dice el artículo 49. Si tales obras se hubiese realizado bajo relación laboral de dependencia, el autor conservará el derecho a realizar la edición independiente en forma de colección. Es decir, que usted como autor, usted reserva su derecho de autor, ¿verdad? Pero a manera de colección, no a manera de explotación de la obra como tal. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre partes. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo, usted le dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a vender ese artículo por otro lado, si no, no le hago nada. Entonces ahí ya es otra cosa. Artículo 50. Contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechos habientes ceden a otra persona llamada editor el derecho de publicar y distribuir la obra por su propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas, ¿no? Entonces esto tiene que ver con contratos de edición, más que nada con libros, no aplica tanto para ustedes. Artículo 51. Si el autor ha celebrado con anterioridad el contrato de edición sobre la misma obra o si esta ha sido publicada con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas circunstancias al editor antes de la celebración de contrato. De no hacerlo, responderá por daños y perjuicios que le ocasionaron. Yo tengo un editor, yo le digo, mira, hice este libro, públicalo tú, distribúyelo tú, pero no le digo que por acá tengo un segundo editor donde yo también le dije, yo tengo este libro, realízalo tú, públicalo tú, ¿no? Públicalo tú, distribúyelo tú. Entonces, si a mi editor número 1 no le digo que ya puse eso con el editor número 2, el editor número 1 hace eso en función de que quiere que ese libro llegue al mercado. Pero si él no sabe que por acá hay otro que está apuntando al mismo mercado, entonces puede sentirse perjudicado y obviamente el autor que no comunicó, ¿verdad? Tiene que correr con los daños y perjuicios sobre esto de aquí. Permítanme por primera vez tomarme más minutos de tiempo para abarcar el artículo 52 y 53. Artículo 52. El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualquier otras modificaciones sin consentimiento del autor escrito. Es decir, si en mi obra yo me puse Juanito de los Palotes, entonces el autor dice, no, déjate solo Juanito. Yo digo, no, tiene que ser Juanito de los Palotes, si no, no hagas nada. Entonces yo como autor puedo indicar lo que se hace o no se hace con mi obra, aunque eso no es tan real. Artículo 53. El autor conservará el derecho de hacer sus obras, correcciones, enmiendas o adiciones, mejoras que estime convenientes antes de la impresión. Entonces yo como autor puedo pedir, oye, no, ponle esto, está muy feo, cámbialo de aquí, cambia la pasta, ponle otro color. O sea, yo puedo ser quisquilloso.
Cuando las modificaciones sean más onerosas, la edición del autor estará obligado a resarcir los gastos que por este motivo se originan, salvo convenio contrario. Entonces, si yo molesto mucho, si yo digo, oye, cámbiale la página 1, ya no sea la 1, que sea la 2, y esto implica que las páginas 1 ya impresas es un costo que el editor ya corrió, entonces yo tengo que cubrir ese costo que le provoqué al editor por ser quisquilloso y pedir cambios. Si las modificaciones implicasen cambios fundamentales en el contenido o forma de la obra y estas no fuesen aceptadas por el editor, se considerará el retiro de la obra, debiendo el autor indemnizar por daños y perjuicios que causara a terceros. Es decir, el editor comenzó a imprimir los libros, ya va por la página 100, yo le digo, no, que cambiemos todo, entonces el editor dice, ¿sabes qué? Me pides muchos cambios, yo esta obra ya no la voy a imprimir, y entonces, pero hizo un gasto. Entonces, esos gastos corren a cuenta del autor, ¿verdad? Porque por ser muy quisquilloso y pedirle muchas cosas, entonces el editor dijo, ya no imprimo la obra, entonces el autor tiene que devolverle lo que el editor gastó. Eso dice el artículo 53. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran decir? No, no hay comentarios. Bien, si no hay comentarios, nos quedamos hasta allí. Yo voy a copiar su asistencia y de allí me retiro y más tarde voy a revisar su artículo. Entonces, a lo que yo reviso su artículo, de repente si ustedes gustan, hacemos así, nos conectamos así como ayer, una reunión informal y ahí ya ustedes el día de mañana me entregan el producto final. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, muchas gracias y gracias por su paciencia y también me preocupa un poco lo que sus compañeros no asisten a clase, ¿no? Es algo un poquito preocupante. Bueno, jóvenes, entonces ahí estamos en contacto y nos estamos viendo más tardecito. Muchas gracias, jóvenes.